Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares para esta edición. Fiscal de la Nación Gladys Echaíz anuncia la creación de fiscalías subespecializadas frente a nuevas formas de delincuencia. También destaca el funcionamiento de fiscalías contra el crimen organizado. Experto Alex Plácido analiza implicancias jurídicas de las llamadas familias ensambladas como consecuencia de nuevo matrimonio con hijos. Bien amigos, así comienza el programa Tus Derechos y continuamos después de la pausa. ¿Sabías que el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio como institutos naturales y fundamentales de la sociedad? Bueno amigos, regresamos con el programa Tus Derechos. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la familia. ¿Qué debemos entender por familia? ¿Es que acaso la familia solamente se constituye a través de la celebración de un matrimonio civil? ¿Qué pasa con aquellas parejas que solamente se han casado de manera religiosa? Si uno ha contraído matrimonio, unas segundas nupcias y ha tenido hijos previamente, ya sea por viudez o por un divorcio anterior, ¿existen derechos y obligaciones entre los padrastros, madrastras y los hijastros? Bueno, para tratar esta y otros temas contamos con la presencia de un jurista nacional reconocido, especialista en derecho de familia, el doctor Alex Plácido, a quien le damos el agradecimiento por haber participado en este programa. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Doctor Plácido, ¿qué debemos entender por familia? Para dar una respuesta a esta pregunta, creo que es importante hacer una referencia a la Constitución 79-93, porque la primera entendía que la familia se constituía a partir del matrimonio necesariamente. El principio era de protección de la familia matrimonial. En cambio, la segunda, la del 93, la actual, lo que ha hecho es desvincular familia del matrimonio. Por un lado se argumenta el principio de protección de la familia y de otro lado el principio de promoción del matrimonio. Esta desvinculación genera una consecuencia. La primera, entender que la familia no nace solamente del matrimonio y que por tanto tiene otras fuentes la cual también puede surgir. Esa otra fuente es reconocida en el texto constitucional en el tema de la unión de hecho. Entonces hasta aquí, en este cuadro, el marco de la Constitución 93 hace referencia a un modelo de familia en la que abarca la de tipo matrimonial, como también a la que abarca que surge la unión de hecho, que podemos denominar la tipo extramatrimonial. Perfecto. Pero, extramatrimonial sin impedimentos. Por supuesto, que es la que se refiere exactamente al texto constitucional. Es decir, que un hombre y una mujer sin impedimento matrimonial, casi en vida de casado sin serlo. Ahora, como se plantea en el tema, es posible, claro está, que el matrimonio se disuelva, muerte, divorcio, y las personas así, con sus hijos, pretendan rehacer su vida. Y ese rehacer su vida puede surgir con nuevas nupcias y también puede surgir con otras uniones de hecho, con otras personas, se comprende. Y estas otras pueden venir solas o también con otros hijos de otros compromisos, y ahí surge la figura de la familia ensamblada, también llamada reconstituida. Perfecto. Ahora, si esa pareja que rehace su vida y contrae nuevas nupcias o decide convivir y tienen hijos dentro de esa nueva unión, ¿hay alguna diferencia de trato entre los hijos que hubieran tenido en sus anteriores compromisos y los hijos del nuevo compromiso? Claro, aquí creo importante tener presente la literatura infantil, en la que la imagen del padrastro o madrastra es satanizada frente al hijastro, y la referencia al trato diferenciado entre los hijos propios con los hijos afines o hijastros. Claro, toda esa situación evidentemente tiene que ser desconsiderada, cambiada, porque el enfoque de familia, de una perspectiva de derechos humanos, exige precisamente un trato igual. La organización interna de una familia ensamblada va a exigir que tanto los hijos propios como los hijos afines o hijastros sean tratados por igual. Y esto es justamente el punto central que nos presenta una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, ¿no? Perfecto, o sea, tienen que ser tratados por igual los hijastros como los hijos nacidos de la nueva relación, del nuevo compromiso. Ello implica que el padre, o el que asume el rol de padre, por ejemplo, con relación a este hijastro, tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos con relación a su hijo natural. Por ejemplo, patria potestad, claro, alimentos, herencia. Las investigaciones que existen
creo que nos dan varias referencias de algunos puntos de conclusión. El cumplimiento de obligaciones es algo lógico y normal. Es decir, el cumplimiento de la obligación alimentaria por el padrastro o padre afín respecto del hijastro es considerado al interior del seno familiar como lo normal, como lo que debe ser. Sí, más aún si el padre biológico del hijastro no cumple con esa obligación. Ahora, siempre y cuando este hijastro viva con el padrastro en la misma casa. Claro, hace un momento mencionábamos la idea de que hay algunas consideraciones para poder entender que estamos ante una nueva identidad familiar y que encaja entonces en un tipo de familia. Y evidentemente una familia ensamblada en la visión de los hijastros no viene de una situación natural, es una situación que se presenta, que para ellos quizás es inevitable porque van del lado del que el progenitor que rehace su vida con esta otra persona y que por tanto el dato de la convivencia, el dato de la permanencia en el hogar es la que va a hacer surgir en el tiempo el afecto, la identificación. Y cuando hablamos de igualdad de trato, yo creo que aquí hay que dejar de lado esa idea de igualdad de cariños o de quereres, ¿no? Aquí es un tema de igualdad de respeto, de trato, de consideración, tanto a los hijos propios como a los hijos afines, para que esta situación se desvanezca. Entonces, la exigencia de la convivencia, y de tiempo, por cierto, va a presentarnos una imagen de una familia, una nueva identidad familiar. Y en ese contexto, entonces el padre afín debe cumplir precisamente con estas funciones de la autoridad parental. Mira, aquí hay un punto importante, porque nuestra legislación, a partir de este reconocimiento de la familia ensamblada, ahora hace referencia a la idea de parentalidad, siempre vinculado al vínculo biológico. Entonces, padre es el que procrea, ¿no? La referencia biológica. En cambio, cuando nos referimos a la figura de la familia ensamblada, donde el padre afín no es el que ha procreado, evidentemente surge esta idea de una coparentalidad psicológica social, donde entonces el padre es una persona que brinda atenciones, brinda cariños y todo por la crianza, y el concepto de parentalidad ¿no? Así es, y entran estas otras consideraciones. Entonces ya no es solamente padre el que procrea, sino principalmente es padre aquel que cría. Y por eso viene el tema. Sin embargo, en la organización interna, una cosa es, y acabamos de precisar, cumple obligaciones. Pero cuando se trata, por ejemplo, de ingresar en el tema de la formación educativa del hijo afín, o en lo que se refiere a otras cuestiones propiamente de la crianza, como el de corregirlos moderadamente, entonces ahí viene un tema que las investigaciones señalan, que eso es una cuestión en la que los padres afines pueden opinar, pero la toma de decisión incumbe a aquellos padres que por ser el vínculo biológico, los que tienen la autoridad parental. Y entonces ahí hay una situación que no sería adecuado, ¿no? Claro, si la familia ensamblada viene de un estado de viudez, seguramente no habrá esta circunstancia. Creo que esta circunstancia es clara cuando estamos en una situación de divorcio y por tanto el padre biológico está presente, ¿no? O incluso la misma situación del progenitor que está presente en la familia ensamblada puede interpretar como una intromisión inadecuada la participación del padrastro o madrastra, ¿no? Claro. Entonces, este es un tema que tenemos que superar porque hay una serie de prejuicios alrededor de esta figura. Entonces, ¿qué derechos y obligaciones nacen en esta nueva familia, el concepto de familia ensamblada entre la relación padrastro, madrastra, hijastro o hijastra? Yo creo que hay que precisar que en nuestra legislación civil la figura de la familia ensamblada no está tratada. Ese es el primer punto. Habría que decir que en todo caso lo único que hace referencia a nuestro Código Civil a esta figura es en lo que se refiere a reconocer la existencia de un parentesco que denomina de afinidad y haberlo contemplado para efectos de los impedimentos matrimoniales. Es solamente decir, no autorizar que padrastro o madrastra con el hijo o la hija afín, o el hijastro o la hijastra se casan entre ellos. Ahora, este punto es importante, ¿no? Porque marca el principio exogámico, que es propio y característico de la familia, ¿no? De la organización familiar. Pero si vamos a comenzar a desarrollar, y el derecho debe conducir las conductas hacia un fin claro, evidentemente se tiene que partir por reconocer
al padre o madre afín, madrastro o padrastro, una autoridad parental, bajo el entendimiento de que ellos asumen por la crianza una parentalidad psicológica o social. ¿Que debemos asimilarla a esa autoridad parental, a una patria potestad? A eso nos referimos. Tan similar a la que tiene el padre por procreación, aquel que ha procreado por datos biológicos. Entonces, porque de otra manera no se podría consolidar toda la unidad familiar. Consecuentemente, algunas legislaciones, por ejemplo, en lo que se refiere al tema de alimentos, recurren al principio de subsidiariedad. Es decir, si yo tengo hijos biológicos propios y a la vez hijos afines, hijastros, entonces yo debo alimentos a mis hijos biológicos. Pero respecto de mis hijos afines, esto es subsidiario, en la medida que teniendo él un padre biológico y cumple, yo no debo hacerlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la realidad, esta situación puede tornarse como una situación de diferencia de trato en la visión de los hijos. Por supuesto. ¿No? Y por tanto, lo que debería ir en última instancia es a que el padre afín asuma el compromiso que de hecho y espontáneamente lo viene haciendo. Y que el derecho debe reconocerlo dentro de la misma magnitud. Sin perjuicio de los alimentos que pudiera estar pasando el padre biológico. Claro. Lo que se ve de las investigaciones que hemos leído es que cuando surgen estas familias ensambladas, esto es una situación quizás lamentable de decir, comentarlo, pero esos padres biológicos que no están en el día a día, en la convivencia, y que seguramente tienen un régimen de visitas, se van distanciando, se sienten sustituidos por la presencia del padre o la madre afín, ¿no es cierto? La idea no es esa, pero ese sentimiento de sustitución deviene de los hijastros, que así lo aprecian, porque quizás dentro de su visión entiende que hay mayor afecto, mayor comprensión, y entonces viene el tema de denominarlos padre o papá, o quizás llamarlos por su nombre, y entender que los términos padrastro, madrastro son despectivos, peyorativos, así es, y entonces quieren desplazarlo. Pero llevado estos criterios, por ejemplo, al tema hereditario, ¿no? Entonces el principio de socialidad que se ve en algunas legislaciones que han regulado el tema, hacen que los hijastros hereden a los padrastros en la medida que no hereden al padre biológico, ¿no? Pero en una visión donde la familia se ha constituido a partir de la idea de viudez, es decir, no hay padre biológico, consideramos que en ese caso, dado el principio de igualdad de trato, los hijos afines con los hijos propios deberían heredar por igual al padrastro o a la madre, según sea el caso. Ahora bien, no solamente surgen entonces también, me imagino, derechos a favor de los hijastros, sino también derechos a favor de los padrastros. Claro, eso es lo que, digamos, tenemos que comprenderlo, ¿no? Vuelvo a insistir, nuestra legislación no se pronuncia sobre esto. Claro, ahí tenemos un vacío. Así es. Ahora, es interesante lo que dice sobre el parentesco, porque lo que establece es que el parentesco de afinidad en línea recta, y es el caso de la relación entre padrastro e hijastro, es un parentesco de afinidad en línea recta, no termina, no se desvanece, no se extingue por la disolución del vínculo. Es decir, ese vínculo matrimonial que generó el surgimiento de esta familia ensamblada va a permanecer incluso después de que él mismo se disuelva. Bueno, doctor Plácido, usted sabe que en televisión el tiempo es bastante tirano. Le agradecemos su participación en el programa y habernos aclarado sobre la existencia de estas familias ensambladas, qué derechos y obligaciones surgen de las mismas y realmente este vacío normativo todavía pues estamos realmente en pañales jurídicamente con relación a estos aspectos, ¿no? Y que son del día a día. O sea, no es una realidad que se presente en otros países, es nuestra realidad, y que lamentablemente pues no tenemos aún un ordenamiento jurídico que nos permita determinar claramente cuáles son nuestros derechos y obligaciones como padrastros, madrastras, hijastros o hijastras. Le agradecemos, doctor, su participación en el programa, y bueno, continuamos con el programa Tus Derechos después de la pausa. ¿Sabías que el Estado, además de proveer las condiciones necesarias para el libre desarrollo de los niños y adolescentes, debe también velar por su seguridad y bienestar? ¿Sabías que
El derecho a contraer libremente matrimonio se encuentra en el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la persona, reconocido en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución. Regresamos con tus derechos. A continuación, la entrevista que realizará el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, a la fiscal de la Nación, la doctora Gladys Echaíz. Continuando con el programa Tus Derechos, en esta oportunidad tenemos a la doctora Gladys Echaíz Ramos, fiscal de la Nación. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Morales. Muchas gracias por la invitación. Queríamos, doctora, aprovechar esta oportunidad para comentar este aniversario que ha tenido el Ministerio Público de 29 años de ejercicio ininterrumpido. ¿Cuáles son los logros o los grandes, las líneas maestras que se han suscitado en todo este tiempo? Bueno, el camino transitado aparentemente es corto, pero a la vez es largo. Hemos cumplido 29 años de servicio a la comunidad como institución autónoma dentro del sistema de administración de justicia. En estos 29 años la institución indudablemente inició sus actividades tratando de estructurarse inicialmente y así sucesivamente ha ido incorporando o tratando de estructurarse en cada una de las líneas que le fueron asignadas por la Constitución como función. Por decir, iniciamos nuestro trabajo básicamente con la materia penal, que era lo urgente, lo inmediato. En tanto teníamos que actuar con los juzgados penales, que son de reacción inmediata, que hay que estar presentes en cada una de las diligencias, porque la libertad de las personas está en juego. Luego se fueron creando las fiscalías civiles, de familia y prevención, bajo una línea orientada en la educación, bajo el sistema de charlas a las organizaciones de base. Hoy estamos fortaleciendo esos sistemas, pero también enfocando la prevención del delito bajo una nueva óptica. La política institucional hoy día es hacer un trabajo de persecución estratégica en esta materia. Creemos que hay que trabajar con los jóvenes, con los niños, para evitar que la delincuencia vaya creciendo, para evitar, como decimos nosotros, trabajar con el adulto de mañana. En ese terreno estamos reforzando cuadros, fortaleciendo esas políticas y tratando de ir donde nos necesitan. Por ejemplo, trabajar con los jóvenes en riesgo, aquellos que ya se han organizado bajo la denominación de las pandillas, aquellos jóvenes que por una u otra circunstancia no tienen hogares completos y que están expuestos a cualquier vicisitud de la vida o que tienen que enfrentar desde niños problemas de adultos y por ende se encuentran en un riesgo inminente de ser arrastrados hacia el camino del mal. El trabajo que hemos hecho en este campo nos ha dado muy buenos frutos. Empezamos con un plan piloto en Lima y hoy, ante los resultados positivos que hemos tenido, lo estamos extendiendo a nivel nacional. Podemos decir con satisfacción que hemos logrado recuperar casi a más de 700 jóvenes el año pasado y en este año ya tenemos a un grupo igual trabajando en distintos lugares del país. Hay una reforma que está en marcha y que la ciudadanía debe conocer y es la reforma del Código Procesal Penal. Esta es una reforma muy importante y que está haciéndose a pasos medianos y que ha determinado la implementación de este código paulatinamente. Esto va a cambiar considerablemente la función del Ministerio Público. ¿Cuáles son estos nuevos roles? ¿Cuál es el nuevo papel del fiscal? Bueno, con el nuevo Código Procesal Penal la función del fiscal se fortalece aún más, es el eje central dentro de la reforma, por cuanto asume funciones que hoy no tiene en materia penal. Por decir, en estos momentos con el Código de Procedimientos Penales, donde no está vigente el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal solo participa en la investigación preliminar y luego formaliza una denuncia que eso pasa al Poder Judicial a seguir una fase que se llama de instrucción. Finalmente,
Si es un proceso ordinario, tiene que ir a un juicio oral ante las salas superiores. Con el nuevo Código Procesal Penal se acorta una fase, que es la de la instrucción. Eso pasa al Ministerio Público bajo la denominación de investigación preparatoria. Por ende, al Ministerio Público le corresponde ahora buscar la evidencia, buscar la prueba que le permita sustentar ante el Poder Judicial una acusación, porque ya no hay denuncia. Culminada la etapa de la investigación, el fiscal decide si acusa o no. Pero también este código trae salidas alternativas importantes que permiten terminar los procesos de una manera casi inmediata cuando el investigado asume su responsabilidad y dice si soy autor del hecho, y en ese caso los procesos terminan inmediatamente porque el fiscal hace una acusación directa y inmediatamente el juez sentencia, obviándonos la fase intermedia y el juicio oral. Por tanto, es posible que en aquellos casos de flagrancia el resultado sea inmediato. No obstante, hay casos complejos que indudablemente nosotros tenemos que hacerlo cumpliendo los plazos establecidos en el mismo código. Por ejemplo, los casos anticorrupción. Cuando se denuncia delitos de función, nosotros tenemos que ir a investigaciones que requieren de mucha información financiera, contable y a veces económica. Por tanto, dependemos de lo que nos vayan dando tanto la banca como también los resultados periciales. Si hay que acudir a la banca internacional, necesitamos hacer uso de la asistencia judicial internacional y también eso nos demanda tiempo. Estos procesos que actualmente están durando 7, 8 años, con el nuevo código pueden llegar a un plazo de 2 años y medio más o menos y tenerse una decisión al culminar la misma, con lo cual ya es un avance importante, ya que a través de los tiempos todos somos testigos de que los usuarios de servicios se quejan de la lentitud, a veces de la mala calidad del trabajo y también de actos de corrupción o de falta de transparencia, la cual es propia del sistema inquisitivo. Con el nuevo Código Procesal Penal también se soluciona este tema, porque el proceso es abierto, la participación de cada uno de los involucrados en una investigación es muy activa, pueden hacer uso de su derecho de defensa de una manera real y efectiva, sin ningún tipo de limitaciones, ni ningún tipo de restricción. Eficacia en el resultado. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al sistema de justicia penal, por ejemplo. Así es. Pero lamentablemente, o no sé, algunos comentan que en estos últimos años estamos viviendo una excesiva mediatización, por decirlo de algún modo, a través de la prensa. Es lo que se conoce como el juicio de la prensa. Es decir, los fiscales, los jueces van investigando, pero la prensa también hace un juicio paralelo. Y luego también con el tema de la politización. ¿Qué visión tiene usted como fiscal de la Nación respecto de la actuación del Ministerio Público, del sistema de justicia, en estos casos pues complejos, complicados? Mire, es verdad que uno de los problemas que tiene la justicia y que hasta ahora no podemos superar es la politización. Todos los temas políticos se pretenden judicializar y utilizar a las instituciones como herramienta, no sé de qué naturaleza, con la finalidad de abrir una investigación y decir, se abrió una investigación que luego se utiliza los medios de comunicación para lograr propósitos que, bueno, cada uno lo sabrá. Sin embargo, el Ministerio Público, y creo que también los demás órganos de la Administración de Justicia, saben el rol que tienen, y que nosotros no somos políticos y que tenemos que cumplir una función imparcial. Si bien el fiscal, cuando ya toma una decisión, puede decirse que ya no es muy imparcial, porque ya está tomando parte, al momento de realizar la investigación, tiene que hacerlo de tal manera que su norte, su horizonte sea buscar la verdad. No nos mueve otra cosa. Por tanto, los comentarios de la prensa o las declaraciones de cualquier político no pueden ni deben influenciar en nosotros. La política institucional está en este momento orientada a fortalecer a los fiscales, a efectos de que no se dejen influenciar por
digamos, por la prensa o por declaraciones de terceros. Si bien es cierto, los medios de comunicación son una forma de control social, también hay que saber regular la información que se tiene. A veces la recogemos de ahí para investigar, pero cuando son investigaciones serias. Si no lo son, hay que ir más o menos observando, y si esto se mantiene o sale algún tipo de dato o evidencia que amerita una investigación, la vamos a abrir. De lo contrario, seguiremos en nuestro camino de investigar aquellos hechos que se consideren o que están considerados en la ley como penales, como típicos o antijurídicos. El Ministerio Público en los últimos años, o casi siempre en realidad, ha dado muestras de una gran versatilidad. Es decir, inició hace 29 años, como usted nos dijo, con los fiscales penales, el juez de instrucción, pero siempre fueron ampliándose. Tienen fiscales de prevención del delito, tienen fiscales de familia, han creado una fiscalía contra el crimen organizado. Esto es algo novedoso realmente en la experiencia nacional. Nunca se había tratado de enfocar. Han tenido fiscales anticorrupción y también fiscales contra el narcotráfico. Así es. Tenemos fiscalías especializadas en algunas materias, y especialmente en delitos graves y de mucha incidencia social. Así como la sociedad muta, va cambiando con los tiempos, el crimen también va variando, se va volviendo más agresivo, va adoptando nuevas modalidades e inclusive utilizando la tecnología moderna para lograr sus propósitos ilícitos. En ese entendido o consciente de esa realidad, el Ministerio Público no puede permanecer estático. Como titulares de la acción penal y llamados a perseguir el delito, tenemos que ir tratando de por lo menos actualizarnos para evitar que el crimen se desborde y que llegue algún momento en que la inseguridad ciudadana sea tal que haga imposible la convivencia pacífica. Por eso es que estamos en constante fortalecimiento, creación de fiscalías donde sean requeridas para poder enfrentar el crimen en sus distintas modalidades y con fiscales especializados. Muy bien. Doctora, muchas gracias por la entrevista concedida al programa Tus Derechos. Muchísimas gracias a ustedes y permítanme felicitarlos por tener este programa que permite también a la población conocer sus derechos e indudablemente sus deberes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctora. Estimados amigos, continuamos con nuestro programa Tus Derechos. Bien amigos, así culmina el programa Tus Derechos. En esta oportunidad hemos tenido la entrevista realizada por el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Sarabia, a la fiscal de la Nación, la doctora Gladys Echaíz. Por otro lado, el jurista nacional especialista en Derecho de Familia, el doctor Alex Plácido Virachagua, ha analizado la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional con relación a las familias ensambladas. A nuestros dos invitados le reiteramos nuestro agradecimiento por haber participado en nuestro programa y a usted, señor televidente, por su sintonía. Nos vemos la siguiente semana.